A Magdalena, por favor. Sí, te oigo. ¿Ya? Uso de la palabra. A Magdalena, ¿cómo fue que surgió Tunja? La palabra Tunja, bueno, aclaro, esto iba acompañado con una presentación, entonces está rotando manualmente en papel, creo que sí la van a transmitir, entonces espero que quede completa. La palabra Tunja se deriva de las figuras pequeñas hechas por los indígenas muiscas representando hombres o animales en forma abstracta en laminilla y filigrana de oro llamados tunjas. Ustedes se acuerdan, hace poco un billete tenía la balsa muisca, esas figuritas son los tunjos. La fundación hispana de la ciudad de Tunja se hace al año de la primera misa en Santa Fe, el 6 de agosto de 1539, día de la transfiguración del Señor Jesucristo. En las capitulaciones que el segundo adelantado de Canarias, Pedro Fernández de Lugo, como gobernador de Santa Marta, había firmado con el rey, se establecía fundar ciudades en los nuevos territorios. Y el licenciado y general Gonzalo Jiménez de Quesada, quien viene como teniente del gobernador Fernández de Lugo, comisiona al capitán Gonzalo Suárez Rendón a fundar a Tunja y al capitán Martín Galeano a fundar a Vélez, porque el propio Jiménez de Quesada parte para España a ver a qué jurisdicción pertenece este nuevo reino de Granada, porque él venía con su expedición desde Santa Marta, remontando el río Magdalena a pie y a caballo por su margen y en barcos hasta Barranca Bermeja, llamada La Tora, a lo largo de un año, y llega primero a la sabana de Bogotá. Pero un año más tarde llegan sucesivamente 2 expediciones más a Santa Fe. Una desde Coro, en Venezuela, que administraba la casa de los Welser, de banqueros alemanes, al mando del general Nicolás de Federman, atravesando los llanos orientales en una travesía de 3 años. Ustedes recuerdan, vienen vestidos con pieles de animales. Sin embargo, traen las primeras gallinas. Y desde el sur viene otra, que es la avanzada de Francisco de Pizarro, que estaba al mando del general Sebastián de Belalcázar desde Quito, con 5.000 indios peruanos, viene con el hermano del Inca, Pedro Inga, con una princesa inca, con la hija de ella, con Muñoz de Collantes, que es la famosa Mencia Collantes, y viene con indios nicaragüenses y seguramente mexicanos. Ustedes me dirán, ¿cómo llegan estos indios aquí? Sencillo. Viene Alvarado, Pedro Alvarado, desde Guatemala, y él es el segundo de Hernán Cortés, que está en México. Entonces, pues, es el del famoso salto de Alvarado en la conquista de Tenochtitlán en México. Él, pues, si era de los que han estado en México, pues tenía gente de México y lleva a sus indios de Nicaragua y va para el Perú, pero se encuentra cerquita a Quito antes de fundarse, con Belalcázar, y Belalcázar le dice: un momentico, ¿usted para dónde va? Entonces, no, pues que voy para el Perú. No, señor, esto ya tiene dueño. Entonces le deja un poco de hombres blancos, casados, bien armados, bien vestidos, con caballos, con los indios, inclusive barcos. Todo ese grupo, algunos se vuelven a Nicaragua, pero los que se quedan lo llaman los vendidos. Ese grupo viene integrado a Belalcázar. Y ustedes van a decir que ¿por qué hablo de ello? Porque ya van a verlo en el posible cuadro que queremos hacer en un mural en el Consejo de Tunja sobre la fundación. Van a ver indias peruanas que tienen sus niños mestizos. Y hablamos de estos otros que vienen de Coro, son los indios que traen también apoyo de indios, son los indios caquetíos. Entonces ustedes hablan del Caquetá, pues es que son estos indios de Coro que acompañaban a los alemanes, a Espira, a Federman, a todos estos que se metían por el llano y hacia el Amazonas y llegan al Caquetá. De ahí viene el nombre del Caquetá, indios caquetíos, de Coro. ¿Y qué es Coro?
la península que con la Guajira forma como una tenaza, y está el Golfo de Venezuela o Coquibacoa, como ustedes quieren llamarlo, y debajo ya tenemos donde cierra el estrecho, está la ciudad de Maracaibo. En la otra tenaza, en la otra punta de la tenaza, está la ciudad de Coro, que es la primera fundada en territorio firme de Venezuela, porque la primera de Venezuela es Cubagua, que es en una isla desértica, porque la que tiene agua y la que tiene indios y la que colaboró con la fundación de Caracas es Margarita. Bueno, las 3 expediciones se encuentran en la fundación formal del 27 de abril de 1539 en la ciudad de Santa Fe. Casi todas llegan con cerca de 160 hombres, militares de los tercios de Carlos V de Alemania, primero de España, militares españoles en general, pero también hay europeos como flamencos, portugueses y alemanes. Hay frailes, escribanos, carpinteros, herreros, albeitares o veterinarios, silleros o fabricantes de sillas de montar, y no deben de faltar cirujanos. Muchos de ellos son hijodalgos, es decir, pertenecen al grupo que no pecha, es exento de pagar impuestos. Hay nobles, y quienes traen su caballo muestran un rango militar, social y económico superior. Hay que resaltar que ni Santa Fe ni Tunja se trasladan de su sitio original de fundación. Solo 2 ciudades de Hispanoamérica conservan la casa original de su fundador, una en México y la otra en Tunja, la del capitán don Gonzalo Suárez Rendón, con artesonados mudéjares, pinturas al fresco, con arquería y columnas de piedra en los 2 costados del patio en L de 2 pisos, con portada de piedra y zaguán espacioso para entrar desde la plaza al patio a caballo. Se conserva al pie de la catedral, ¿no? en Tunja. El sitio elegido para la Plaza Mayor es 3 cuadras arriba del cercado del Saque Quiminsa. En el acta de fundación se habla que es a 2 tiros de ballesta, en realidad son 3 cuadras. Domina todo el valle y está a los pies del Cerro de los Ahorcados, con 2 fosos naturales, al norte la quebrada de los Gatos, y al sur las cárcavas que se profundizan en el actual Bosque de la República. Se traza la cuadrícula de las calles a partir de la plaza y se dividen las manzanas en solares. Los soldados, ahora convertidos en vecinos, piden para sus casas solar y se inscriben en el libro de cabildos, están. Además, se les adjudican huertas y terrenos del tamaño de una vereda actual llamadas caballerías de tierra. Pero el carácter de la ciudad se lo da al transformar el campamento militar en ciudad, y luego de un acto simbólico en que el fundador toma posesión del sitio en nombre del emperador Carlos V de Alemania, primero de España, coloca la horca, son 2 palos verticales y uno horizontal sobre ellos, y el rollo, que es un palo rollizo vertical sobre el que se colocan las cabezas de los degollados como símbolos de la justicia del rey. Hay que recordar que los hijodalgos, al ser condenados a muerte, eran degollados y los plebeyos ahorcados. Se nombra a la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura en España, no confundirla con la mexicana, por advocación de la iglesia. Se deja constancia en un acta sobre un cuero de venado, porque falta papel, y unos 3 años más tarde se pasa a papel firmada por el primer escribano Domingo de Aguirre. Son testigos quienes serán los alcaldes Juan de Pineda y Jorge de Olmeda, que los nombra el corregidor y justicia mayor, el capitán fundador, don Gonzalo Suárez Rendón. Se nombra el primer cura, el agustino Fray Vicente de Requejada, el alguacil mayor del reino, Baltasar Maldonado, Pedro López, Juan de Salcedo, Juan Izquierdo, Juan Delgado, Hernando Escalante, Alonso Martín, Juan López, Luis de Sanabria y Juan de Valenciano. Se nombran, el corregidor y justicia mayor nombra además de los alcaldes a los regidores,
como el capitán Juan del Junco, Gómez del Corral, Diego de Segura, Pedro de Colmenares, Hernán Vanegas y Antonio Bermúdez. Curiosamente, este grupo de regidores se van a ir, por ejemplo, Juan del Junco se va para Santo Domingo, pero los otros Diego de Segura se queda en España, que es el cuñado de Suárez Rendón, pero los demás son vecinos de Santa Fe. Es que esto muestra un poquito la importancia de Tunja. ¿Por qué la gente de Santa Fe asiste a la fundación de Tunja? Es que tiene más indios, es más rica, tiene oro, tiene esmeraldas, todavía no habían descubierto las esmeraldas, pero ya las encontrarán. Y el territorio debe ser más productivo, ¿no? Entonces, la mejor gente de estas huestes, de Belalcázar, Federman y Quesada, se quedan en Tunja. Esta es la parte formal y legal, pero hay aspectos de hecho no dejados en el documento, como la presencia de animales, como los caballos, el burro del conquistador, lo llaman así, de Fray Vicente Requejada, y perros que estarían allí, además de las mujeres indias de diferentes pueblos con sus niños mestizos del Perú, de Coro, los llamados caquetíos, de La Guajira, pues deben ser posiblemente taironas, del lago de Maracaibo, de Nicaragua y de México, con indios de esos mismos pueblos y otros del río Magdalena y de Santa Marta, así como de muiscas de la corte del Zipa, el mismo Saque y muchos de los principales caciques de su corte, mujeres, niños e indios súbditos del Saque de los muiscas. Tenemos el acta todavía en papel. Leo el fragmento del folio 3 que se conserva. En realidad se tiene todo el texto con todos los poderes, con toda la parte anterior al acto del acta, transcrito y publicado en el repertorio boyacense a principios del siglo XX, pero no se conserva sino el folio 3 en adelante, en papel. Dice que en estas provincias de Tunja, si le pareciese, había cantidad de caciques e indios y disposición de la tierra para la sustentación de los españoles, poblase y fundase una ciudad de Tunja en el llano encima de ella, del dicho cercado que los indios dicen Quiminsa, con la advocación de la iglesia mayor sea Nuestra Señora de Guadalupe. Con el colega, o dos colegas de la Academia Boyacense de Historia, a iniciativa de Pedro Gustavo Huerta Ramírez y con dibujo del ingeniero de vías, pintor e historiador, el maestro Jorge Alberto Casas Ochoa, se hizo un dibujo, que es el que les estaba contando, de la fundación, no sé si se está rotando, y la explicación para este mural es la siguiente. Tenemos al Saque de Tunja Quiminsa, tenemos un niño mestizo, Juan Ortiz de Godoy, que está a espaldas de la india tairona Elvira de Tena, su padre, el conquistador Ortuño Ortiz, es regidor de Santa Marta. Esa es una historia muy simpática. Hay una avanzada de Santa Marta hacia La Guajira y la cogen los alemanes de los Welser y la traen incorporada con Federman y entra por el llano, pero era gente de Santa Marta. Entonces aquí vuelven y se encuentran con sus compañeros de Santa Marta en las fundaciones de Santa Fe, Tunja y Vélez. Hay un perro galgo de los traídos de Belalcázar, está el conquistador Luis de Sanabria, está el conquistador, este es importantísimo, Andrés Salguero Negro, esclavo del conquistador Francisco Salguero. Ustedes me dirán, ¿cómo encontró ese dato? Sencillo, tengo el testamento de la hija, y la hija dice, soy mestiza, no, en realidad es zamba, porque es hija de un negro y una india, y habla de su padre negro, el conquistador, así lo llama en el documento, Francisco Salguero. Entonces, ¿por qué sé que es esclavo? Porque es que tiene lote
al pie del conquistador Francisco Salguero, que es fundador de Tunja y es el fundador del convento de Santa Clara la Real. Tenemos unas gallinas enjauladas de la hueste, que trae la hueste de Federman, concretamente por el bachiller Esteban Verdero, el primer cura párroco de Santa Fe. Tenemos al conquistador Pedro Núñez Cabrera de espaldas, que sostiene el estandarte con las armas imperiales de Carlos V. Tenemos al conquistador Juan López, es otro de los fundadores, a caballo, sostiene una partesana, nombrado veedor de la ciudad. Tenemos al conquistador a caballo Gómez de Cifuentes, al conquistador a caballo capitán don Gonzalo Suárez Rendón, que sostiene su propio estandarte, el conquistador Juan de Pineda, que es el primer alcalde de Tunja, y va a estar también una india, Chimila, así figura en el documento, esclava de Nicaragua, de propiedad del conquistador Juan de Pineda, con su niño Juan de Pineda a las espaldas. Tenemos al conquistador Domingo Aguirre, escribano del acta de fundación de Tunja, que sostiene en la mano, escrita en cuera de venado, al cura Fray Vicente Requejada Agustino, primer cura párroco, que sostiene en la mano la cruz de la fundación de Tunja. Dentro de las filminas tenemos el tríptico que se conserva en la catedral de Tunja con esta cruz en madera. Tenemos el burro del conquistador, propiedad del Fray Vicente Requejada, sacrificado para alimentar la tropa en la jornada del Dorado, llamada también de las Amazonas, dirigida por Hernán Pérez de Quesada. Tenemos al niño mestizo de 5 años, Francisco de Monsalve, hijo del conquistador del mismo nombre, y su madre, que debe ser una india caquetía, posiblemente de Coro. Es interesante señalar que Tunja tiene la casa del fundador, el acta de fundación y la cruz de la fundación. No sé si hay alguna otra pregunta, a lo mejor omití algunas cosas porque debía estar apoyada. Hay un grabado de Tunja de 1870 en base a una fotografía, es tal vez lo más antiguo que hay de Tunja, que muestra el costado donde está la catedral y la casa del fundador. No sé si hay alguna pregunta. Sí, gracias. Sí, yo tengo varias. Yo tengo una para Tunja y para Bogotá, pero bueno, es que, Santa Fe, Bogotá. Sí. En el caso de Vélez, la conquista cubana fue muy violenta, y yo veo pues que aquí parece que todo fluyó muy bien. ¿Qué nos pueden decir acerca de los aperreos, las situaciones de violencia? No hubo resistencia por parte de los caciques en Tunja, en el caso de Santa Fe de Bogotá, no se ha hablado de esto. Es decir, pareciera que todo fluyera, que nuestros amigos o nuestros antecesores, los conquistadores, hubiesen hecho una gran civilidad y los indios no se hubiesen resistido. A ver, habría que aclarar dos cosas. El primer momento fue violento en todos lados, pero los indios se hicieron aliados de los españoles por supervivencia. ¿Por qué? Porque es que los muiscas del altiplano cundiboyacense estaban asediados por los indios de Tierra Caliente, que eran caníbales, que eran pijaos, que eran paeses, yareguíes, los de la Palma de Colima, los colimas, los yareguíes, los de Fusagá, que eran los utagaos, los panches. O sea, indudablemente los indios aprovecharon a los españoles como punta de lanza para defenderse. Y era una forma más o menos de quitarse la papa caliente. Entonces los mandaban donde estaban los indios más difíciles, un poquito liberaban zona de sus enemigos, pero si era el caso, pues se libraban de los españoles. O sea, tenía un doble filo el cuchillo. Sí hay un problema indudablemente fuerte al inicio. Sin embargo,
este cuadro que estoy proponiendo, de un mural en el Cabildo de Tunja, muestra esa presencia de indios, de indias y mestizos desde el momento de la fundación, que muestra que hay una integración con los grupos indígenas aliados. Para México, no sé si ustedes han visto, hay inclusive documentos hechos por los mismos indios en la época en que muestran los grupos aliados, de grupos subyugados por los aztecas, que le prestaron un apoyo y fueron decisivos en la conquista. O sea, el elemento indígena y negro y mestizo que participa en la conquista lo han ignorado y es clave. Y las mujeres son las primeras que se alían a los españoles. Se inician las uniones de hecho. Esos son los primeros matrimonios. Ahora, documentalmente lo tengo por Flores de Ocaris, Alberto Gómez Gutiérrez me dirá si me corregirá, que dice que Bárbara de Tena se casará con Ortuño Ortiz 34 años después de haber convivido con él. Si este es uno de los regidores de Santa Marta y estaba con su india Tairona, pues legaliza esa unión de hecho 34 años después. Y muchos de los mestizos, ahora yo hablo de Tunja, ojo, porque esto se llama, los dos libros míos se llaman Fundadores de Tunja, Genealogías, y Primeros Pobladores de Tunja, 3 tomos, Genealogías. Estos 3 últimos están inéditos, los 2 primeros están publicados en el 2008 por la Academia. Como he estudiado la genealogía, yo he visto el mestizaje y hay mestizos como el hijo de Juan de Torres o el hijo de Trujillo, bueno, ahorita Silva, que son caciques, mestizos, ojo, son caciques, uno de Tibasoso y el otro de Turmeque, Diego de Torres, ¿no? Y hay otros como el de, este momento, Yana, espérate, no, se me olvida el nombre, pero es el de Boyacá, que llega a ser encomendero, siendo mestizo, encomendero, y ustedes van a Boyacá, y en la pila de bautismo está el escudo de armas de esta familia, ahorita se me escapa el nombre del encomendero de Boyacá. Joaquín, otra pregunta. Sí. Magdalena, bueno, creo que te comentaba a ti ayer y tal vez a Armando, que qué envidia, yo desde Santa Marta y que lo voy a presentar ahorita, y que tú presentas la casa de la fundación, la fecha, el acta. En Santa Marta no hay nada, me adelanto. Entonces, qué envidia que en Tunja, que efectivamente cuando fui la primera vez, veo el acta de la fundación, casi me da de envidia, pura envidia, casi me muero de la envidia. Pero yo quería comentarte algo, a propósito de estos indios que vienen de diferentes partes y están justificados, lo que tú comentas, que vienen de México, de Nicaragua, de Coro, etcétera. Pero yo lo único que te digo, y te lo comentaba ayer y se lo comenté a Armando en su momento, ellos pueden venir de Nicaragua, no hay ningún problema. El problema es que sean indios chimilas de Nicaragua, eso no existe. No, el documento lo hice así. Pero es que no puede ser indio chimila de Nicaragua. El documento, la pregunta me la hizo Armando y yo le escribí y le dije, el documento textualmente dice así. Entonces tú, imagínate, eso es como decir indios taironas que vienen de México, ¿sí me entiendes? Entonces, yo, como sé que es una transcripción de paleografía, etcétera, lo único que yo te recomiendo, y pues yo no he visto el documento ni sé paleografía, ¿cierto? Es, o sea, mucho cuidado, ¿cierto? Porque pueden venir de México y pueden venir de Nicaragua. El problema es que tú vengas a colocarle, digamos, chimila o tairona y que puedan venir de otra parte. Entonces, es la única recomendación que te doy. No puedo decirte más nada porque no sé ni paleografía ni he leído el documento. Bueno, es solamente una recomendación. Tiene el turno Pablo Pérez, que lo ha pedido ya 2 veces. Orden, turno. Bueno, que más que una pregunta, yo quiero hacer una aclaración. Ah, bueno. Y
con respecto a las fundaciones en el Nuevo Reino de Granada, en Colombia, el caso de Tunja es muy importante y único, y algunos de esos aspectos se pueden pegar a Santa Fe, Bogotá. Primero, eran sitios importantes para fundar porque había lo más importante: indios, mano de obra en cantidad. Segundo, Tunja fue fundado desconociendo la legislación que había para fundar ciudades, en un sitio que no reunía las condiciones. Incluso hasta el siglo XX y XXI prácticamente tenía problemas de agua y sigue teniendo problemas de agua. Esto es muy importante porque incluso en 1550 o 1555, en las actas del Cabildo de Tunja, se habla de que trasladen la ciudad hacia la zona del Valle de Sáchica. sí. Y nunca se pusieron de acuerdo. Es algo parecido a como se decía hace unos 40 años que por qué Boyacá no tenía equipo de fútbol, y decían que porque no se habían puesto de acuerdo con el color de la juana. Tercero, la fundación de Tunja es un ejemplo claro de delimitación étnica. En un 80 a 90% fácilmente se muestra la delimitación. El sector hacia el Valle de Tensa, de Turmequé y eso, tenemos evidencias arqueológicas y evidencias también etnohistóricas que hablan de que hubo enfrentamientos en un sitio en Chocontá que se llama el Valle Sangriento, donde murieron al menos, se dice que en los enfrentamientos, 2 zipas y un saque. Coincidencia, el límite del departamento de Boyacá y Cundinamarca se demarca por ahí. Tercero, las huestes hablan de Onzaga. Onzaga, acuérdense que hasta el año, hasta el mismo trabajo de Morales sobre los guanes y de Cadaví, hablan de la ascripción étnica de Onzaga, y como en un trabajo que era muisca, en un trabajo de Armando, y después posteriormente en otro trabajo mío, mostramos cómo en el Valle de Charalá por lo menos la mitad de los pueblos son muiscas. Cuarto, se habla de que el lindero está hasta Sogotá, es Socotá, y dice no incluye las casas de piedra. ¿Qué chita? Que no, las casas de piedra no son en Chita. Eso tiene que ver con algo muy interesante. Cuando salió la expedición de Hernán Pérez de Quesada, ellos pasaron el vado de Socha, entre la vereda del Tambor, al lado de la desembocadura del río Cómesa, donde a ambos lados hay pictografías y cuevas funerarias. Y dice en el libro, dicen que entraron al país de los laches. Es decir, es un documento único que lo podemos contrastar, y que lo hemos contrastado porque a partir de la quebrada de Mausa aparecen los menires, aparece el material arqueológico. Tunja, podemos considerarlo, es un sitio sagrado. Y allá habían una cantidad de santuarios, cercados indígenas. El cercado mayor de los santuarios, que hay unos trabajos del año 92 del equipo de arqueología de la Universidad de Tunja, y elementos importantes como la excavación de Hernández de Alba de 1937, donde en predios de la Universidad de Tunja encuentra las evidencias del templo de Onzagua, y dice por primera vez que antes de los muiscas había otra civilización, que es un horizonte inciso que viene desde norte de Santander, llega a la Sabana de Bogotá, incluye la segunda fase del periodo inciso, bueno, otras cosas arqueológicas, pero es un ejemplo muy importante con respecto a los otros. Y algo de eso se acerca a la fundación de Bogotá. Con respecto a los enfrentamientos, fueron 2 años que estuvieron recorriendo los españoles la Sabana de Bogotá y todo esto, toda esta zona, sofocando los alzamientos. Y pues hay más cositas, pero no quiero Suficiente alargarme. ponencia. No quiero alargarme, espero que ha sido pertinente. Vladimir Daza pidió la palabra. Sí, ya lo sé, ya va seguida. De Federico Navarrete, ¿quién conquistó a México? Es una revolución historiográfica sobre lo que usted ha dicho. ¿Cuánta población indígena acompañó a Hernán Cortés? ¿Quiénes fueron los que conquistaron a México?
puede ser usarse. Ese. Clarita Blanco Gutiérrez. Sí. Ana María Casas, en uno de sus papeles, hablando de mercados, habla de los mercados de gente que viene desde Nicaragua, Guatemala, a poner mercado en Santa Marta. Eso es respaldando lo que tú decías. O Sí. sea que sí nombran indígenas con sitio, con propio de dónde venían. Sí, No claro. recuerdo exactamente esas palabras, pero recuerdo el hecho y a mí se me quedó grabado. Eso. Magdalena tiene Quería- los 2 minutos finales Sí. para usted. Quería un poquito complementar lo que dijo mi colega de Academia Colombiana de Historia, el antropólogo Pablo Fernando Pérez Riaño. Efectivamente, para mí, Chita, lo que está hablando de los guanes, de los laches, de los chitareros, es un mundo diferente del altiplano cundiboyacense. Para mí es el país de las casas de piedra. ¿Por qué? Porque las casas de los indios eran en piedra, son los que trabajan piedra, los rodillos de piedra, pero no los cimientos, ellos tenían casas y tienen los rodillos, tienen figurillas talladas en piedra. Con respecto al cercado del Saque, pues es la plaza del Parque Pinzón, actualmente en Tunja. Desde ahí hasta la Plaza Mayor son las 3 cuadras y los 2 tiros de ballesta. ¿Que por qué se fundó Tunja donde se fundó? Sencillo. En Bogotá estaba el Zipa, pero en Tunja estaba el Saque, que eran las 2 grandes confederaciones muiscas que estaban enfrentadas. Volvemos al cuento que los españoles aprovecharon coyunturas como esa de México que estábamos hablando, de enfrentamientos de ciertos pueblos, y esos pueblos fueron aliados de los españoles en la conquista. Y yo sigo hablando de ese término porque definitivamente no veo cómo ustedes lo llamarán invasión, no, yo lo veo como descubrimiento. Para mí descubrimiento sigue siendo descubrimiento. No lo creo que sea encuentro de 2 mundos porque definitivamente los indios no iban navegando en canoas y se encontraron en alta mar, en la mitad del mar, con Cristóbal Colón. Cuando alguien me muestre el documento en que ocurrió eso, les creo lo del encuentro de los 2 mundos. Gracias.